Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Me pueden acompañar a Lucas 12:1 con un amén, por favor? Ok, Lucas 12:1 dice así: En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Ok, mis hermanos, pues todo tiene su tiempo. Dice en el libro de Eclesiastés: ya tuvimos nuestro tiempo de alabanzas, ya nos saludamos, y ya se fueron los niños a su escuelita infantil. Y ya vamos a entrar a nuestro tiempo más importante, que es la predicación. ¿Y por qué digo que es el más importante? Porque vamos a ver si verdaderamente le estás alabando de corazón y si verdaderamente le estás alabando de corazón. Acabamos de leer Lucas 12 del 1 al 3. Recuerden, hermanos, que era muy común que cuando Jesús predicaba había millares de multitudes, mucha gente alrededor. Pero si separamos esa multitud, esos millares de gente, si los separamos por grupitos, pues un grupito iba porque quería un pedazo de pan, otro grupo iba porque quería sanidad, otro iba por curiosidad, otro iba para ver en qué se equivocaba para criticar, y así, entre varios grupos. Pero también en esa multitud había un grupo pequeño que realmente reconocía a Jesús como el Mesías. Entonces lo seguían porque querían conocer. Y eso también ocurre en las iglesias. Nosotros no somos millares, no somos miles ni cientos. Pero también si dividiéramos por grupos sería como en Jesús. Unos vienen por algo, otros por algo. Ya un grupo pequeño viene porque realmente quiere conocer a Dios. Pero yo espero que aquí sea lo contrario, que el grupo de los que verdaderamente quieren seguir al Señor sea la mayoría, seamos todos. En las iglesias enormes, donde ahí sí tienen millares, cientos de personas, ocurre lo contrario. La gente va por cumplir ir a la iglesia. Dice: no, pues es que voy a ir por verme con los hermanos, voy a ir para saludarlos, voy a ir para que vean que nunca falto, que diario voy, etc. Hay muchas razones por las cuales uno puede ir a la iglesia. Pero qué bueno que cada vez que vengamos a la iglesia, a un culto, que vengamos con expectativas. ¿Cuál debe ser la mayor expectativa? Conocer más de ti, Señor. Quiero conocerte, pero para eso tengo que buscar. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, recuerden que cuando Jesús predicaba, Él siempre usaba un lenguaje que siempre fuera muy entendible. ¿A qué me refiero? A que si Él estaba en el mar, hablaba de la pesca, hablaba de las redes, hablaba del mar profundo, todo eso. En terrenos de agricultura, hablaba de sembrar, sobre la semilla, sobre la tierra, etc. Entonces también aquí no fue la excepción, porque para darles una enseñanza a los discípulos, porque dice primeramente: ¿a quién le dijo? A sus discípulos. Ser discípulo del Señor tiene sus privilegios, y no por nada Él dijo: ustedes van a conocer la verdad. ¿Y a quién se lo dijo? A sus discípulos. Y no necesariamente a los 12, ni a los 70, sino recordemos que un discípulo es todo aquel que está dispuesto a ser disciplinado. Porque discípulo y disciplina tienen la misma raíz. Porque un discípulo es aquel que se somete a una disciplina que ejerce ¿quién? Un maestro. Ese es un discípulo.
La diferencia entre un alumno y un profesor es muy diferente a un discípulo. Un maestro, ¿por qué? Porque el discípulo quiere ser como el maestro y el maestro quiere que el discípulo sea como él. Por eso lo disciplina y por eso al que Dios lo ama lo disciplina. ¿En qué sentido lo instruye? Lo corrige porque quiere, Dios nos corrige, Dios nos instruye, Dios nos disciplina, ¿por qué? Porque quiere que seamos como Él. Por eso es que uno dice mm, que yo quiero que en mí haya el mismo sentir que hubo en Cristo, o sea, ser como Él. Entonces Dios ama al que lo disciplina. Entonces él utiliza aquí un lenguaje conocido porque habla de tres elementos básicos. Porque dice guardaos de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. Tres palabras claves, la cual vamos a ver el día de hoy, va a ser levadura, fariseos, y lo más importante que vamos a ver hoy va a ser hipocresía. La levadura yo creo que todos, la mayoría hemos escuchado hablar de él, pero ¿qué es la levadura? La levadura es un hongo. Aquí tengo la definición de la levadura. Dice que la levadura es un hongo microscópico. La mayoría de hongos son microscópicos y hay otros hongos que los podemos ver. Pero es un hongo microscópico que tiene una importante capacidad de realizar una descomposición mediante la fermentación de diversos cuerpos orgánicos, produciendo distintas sustancias. Por ejemplo, el uso de la levadura en el pan, que es la que más conocemos, hace que cambie consideradamente de tamaño y por eso es necesario guardar un poco de masa fermentada y después se junta con la otra masa y después se riega todo y ahí es cuando se leuda, como dice en la palabra. De ahí es donde viene el versículo de Gálatas 5:9. Gálatas 5:9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Ese leudar es lo mismo que contaminar un poquito, pero ese hongo microscópico, ese poquito, contamina todo, aunque sea microscópico, aunque sea pequeño. Entonces, la levadura contamina todo. Ese leudar es lo mismo que contaminar. Ahorita vamos a ver qué tiene que ver levadura con pecado. Bueno, no se los digo una vez. La levadura tiene la capacidad de que es muy pequeñita, pero esa cosa pequeñita, microscópica, ¡pum!, se expande rápidamente. Y el pecado así también es. Empieza por mí, empieza por ti o por quien sea, pero no se queda ahí, se va expandiendo alrededor de la gente, que tenemos influencia con ellos, que platicamos con ellos. No solo yo me quedo con el pecado, si yo me salgo de la iglesia, estoy pecando, no, yo nomás voy a pecar. A lo mejor estaba dando testimonio allá afuera y ya estoy haciendo que pequen los demás, con los que yo me estoy juntando. O sea que cada vez se hace más fuerte. Y así como la levadura actúa de una manera invisible, el pecado también así actúa. El pecado no lo vemos. A nosotros no nos van a vender el pecado. Nadie vende el pecado así. O sea, nadie te va a decir, yo te vendo el pecado y tú aviéntaselo al otro. Estaba escuchando que dicen que pecar es como pagar con tarjeta de crédito. Disfrute ahora y pague después. Así es el pecado. Los que se han salido según ellos disfrutan, viven la vida, están a todo dar, pero después pagarán las consecuencias. Pero como en la Biblia habla los deseos engañosos. Un deseo engañoso es que algo deseas tener, o sea, si yo lo tuviera, fuera el hombre o la mujer más feliz de todo el mundo. Pero resulta que cuando lo logran, se arrepienten porque era un deseo engañoso. Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos deseos que uno tiene, que no son engañosos.
Entonces, esa es la capacidad que tiene la levadura y esa es la capacidad que también tiene el pecado. El Señor usó esa palabra de un poco de levadura leuda toda la masa. El Señor lo usó en varias partes refiriéndose a varias cosas. Por ejemplo, hablando del pecado en 1 Corintios 5:6, si me pudieran acompañar, por favor. Recordemos que Corintio era una iglesia que tenía muchos problemas. Y yo creo que también son los mismos problemas que tienen las iglesias de hoy. Había división en la iglesia, había pecado, tomaban la cena con ligereza, o sea, había cantidad de cosas. Entonces, como del pecado, él dice, 1 Corintios 5:6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Pasamos al 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿A qué se refería? A que había pecado en la iglesia y la iglesia lo estaba consintiendo. Entonces le dijo a tal persona, repréndela, corrígela, y si no hace caso, somete la disciplina, que se ha entregado ¿a quién? A Satanás. O sea, sacado de la iglesia. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa en cuanto a pecado. En cuanto a hipocresía, lo vemos ahorita. Es lo que vemos que él está hablando ahí con los discípulos. Dice, guárdense de la levadura de los fariseos. ¿Qué es la hipocresía? ¿Por qué estaban hablando de eso? Porque ya venía, porque si leemos desde el capítulo anterior, vamos a ver todo lo que el Señor les dice a los fariseos. Entonces dice, guárdense de esa levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y también cuando están hablando de la desobediencia, en Gálatas 5:7, que dice, vosotros corráis bien. ¿Por qué? Porque ve que la iglesia se estaba desviando. Recordemos cuando fue a la iglesia de Gálatas y les puso un evangelio, el evangelio de Cristo. Pero después hubo gente que comenzó a persuadir a los discípulos, a la gente de ahí con otras doctrinas, otro evangelio. Entonces preguntan, ¿qué les pasó? Si vosotros corráis bien. ¿Corrías bien? Dice el 7, vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Y en el 8 dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Antes usaba mucho ese término y ahora ya sabemos a lo que nos referimos. Ya sabemos qué es la levadura, ya sabemos qué es leudar y ya sabemos qué es la masa. La levadura en este caso, hablando de los fariseos, son ideas, son cosas que llegan. A lo mejor te ha pasado que a veces las cosas sanas, pero piensas cosas sanas, pero comienzas a leudar la masa, comienzas a contaminar ese pensamiento. Y no son muchas o grandes, son cositas pequeñas que van apareciendo. Lo mismo como la levadura. Recordemos que las cositas no se ven al principio, pero eso se va abriendo y se va expandiendo. Así sucede en todo. Entonces, esas son las cosas que Jesucristo usaba, sobre todo para usando esa frase sobre la levadura leuda. Hoy en día, desafortunadamente, todo se ha leudado. Todo se ha contaminado dentro y fuera de las iglesias. Fuera de las iglesias vemos mujeres que quieren ser hombres, vemos hombres que quieren ser mujeres, ya todo está contaminado. Vemos jóvenes que quieren hacer cosas de hombres y vemos hombres que hacen irresponsablemente cosas de jóvenes. Como los pastores que salen, como platicaba la otra vez el pastor, que se visten de superhéroes, que hacen cosas que la verdad pues no es para su edad y no es para ser como un pastor.
los que han entrado a la cárcel, vamos a ver que hay gente que perfectamente pudiera estar en la calle, pero porque se han restaurado, ya pagaron lo que tenían que pagar, pero aún ahí siguen. También vemos ministros en las iglesias que no ministran. Si no administran es muy diferente. O sea, a lo que me refiero, vamos a la cárcel, no sé a quién le tocó ir a la cárcel, y cuando entramos hay mucha gente que vemos que está allá adentro, pero es bueno, no nos hicieron nada, nadie salió ileso, entonces nosotros podemos decir, ¿y por qué siguen aquí? Están cumpliendo lo que sus años. Recordemos que un profeta es la voz de Dios. Una profecía es algo que pone en la boca de alguien para que él lo diga. Pero si esa persona no es hijo de Dios, y si Dios no lo ha dicho, obviamente pues eso no es una profecía. Ahorita hay muchos que se hacen pasar por profetas que dicen, no, es que ayer soñé, Dios me dijo que nos fuéramos a otra iglesia más grandota, que compremos otro carro. Se hacen pasar por profetas, pero pues en verdad no lo son. Todo ya está leudado, ya está contaminado. Recordemos que dice la palabra que cuando un pastor es asalariado, ¿qué pasa? Es el primero en irse corriendo cuando llega el lobo. O sea, deja las ovejas abandonadas, no les importan las ovejas. Y tristemente la mayor parte ya está contaminado, ya está leudado, ya está cambiando su composición. Entonces esa levadura no trae algún misterio ni nada así. Es un hongo que lo que hace es que leudar, contaminar, pero no contaminar para mal, porque así nadie la usaría en el pan o así, sino en el término de la levadura es para saber que algo tan pequeño tiene la capacidad de expandirse, de hacerse más y más grande. Así es. Ahora lo otro que usan, ahí es el asunto de los fariseos. Era un grupo muy pesado, muy importante allá en esos tiempos. Allá otros también con ellos que eran los seduceos, pero los fariseos eran un grupo muy influyente y ellos pues se ponían a todas las enseñanzas del Señor. Si me pudieran acompañar a Mateo 23, de 2 al 3, por favor. Con una mano. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. O sea, que lo que ellos decían no era cualquier cosa, era algo importante. Y también donde se estaban sentando en dónde, en la ley de Moisés. Entonces los fariseos pues eran gente muy culta, muy instruida, algunos fariseos bien reconocidos, que algunos han leído como Caifás, el sacerdote principal, Nicodemo, José de Arimatea, algunos que son más reconocidos que otros. Entonces los fariseos no eran cualquier gente, eran gente importante, era gente que cuando hablaba uno de ellos había que escucharlo, que era lo que decía. Pero ahorita vamos a ver que no solo era escuchar lo que decían, sino también otras cosas. Entonces cuando uno hablaba, los fariseos, yo creo que lo primero que se les viene a la mente, cuando uno habla de los fariseos, se nos viene luego a la mente la hipocresía. O sea, fariseo, hipócrita. O también Judas, traidor. ¿Y por qué? Porque esa era la forma en la que vivían en aquellos tiempos.
Cuando, no sé, te dice alguien, no, es que eres bien Judas, o sea, que eres bien traidor. Así es. Esa gente andaba atrás del Señor, acechándolo, viendo solo para ver qué decía, para estarlo criticando, y no solamente eso, sino también poniendo a la gente en contra y haciéndole preguntas capciosas. ¿Con qué autoridad haces esto? Eso le preguntaron alguna vez, pero imagínense tratar de acorralar al Señor, pues obviamente era imposible. Pero Él les dice, bueno, yo les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Entonces dicen, pues ya agarran, se reúnen y le dicen, no, es que si le decimos que era de Dios, va a decir que porque no creímos. Y si le decimos que era de los hombres, nos van a acribillar. Ellos tenían a Juan como un profeta, entonces mejor no le dijeron nada. Entonces le dijeron a Jesús, no te vamos a contestar eso. Y dice, bueno, entonces yo tampoco les voy a contestar mi pregunta. Ese tema sobre el asunto de los fariseos. Ahora, ¿por qué chocaron tanto con el asunto del Señor? Porque hay algo que Dios aborrece, que es la religiosidad, que desafortunadamente estamos leudados, estamos contaminando la mayoría, no estamos, están contaminándose la mayoría de las iglesias, que es con la religiosidad. Hablar de un Dios que uno no conoce. Y recordemos que ahí conocer, para poder amar, pues imagínense, o sea, yo estoy hablando de Dios, de que Dios es amor, estoy diciéndole a la gente que yo conozco a Dios, y es lo que están haciendo en las iglesias, hablan puras cosas que no saben, hablan de un Dios que no conocen. Entonces, ¿por qué chocaron? Por la religiosidad, porque ellos creían que le estaban sirviendo a un Dios que conocían, pero en realidad no conocen a Dios. En Marcos 7:6 dice el 6, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El 7 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces no creas que porque ya proclamaste el nombre de Dios, ya vas a ser hijo de Dios, porque tu corazón todavía sigue muy lejos. Esto es ser un hipócrita, porque recordemos que la hipocresía es fingir lo que uno no es. Estamos en los fariseos, pero pues les voy a adelantar esto de la hipocresía, porque ya ven que son 3 puntos. ¿Qué es la hipocresía? Que tú aparentas algo que no es. Muestras una cara que en verdad no tienes. O sea, estás aparentando una cara de piedad, de creer en un Dios, de alabarlo y adorarlo que ni conoces. Eso se llama hipocresía pura. Eso les decía, esta gente con sus labios me proclama, Jesús, Jesús, te amo, Señor, pero su corazón está totalmente lejos. Hay una parábola en Lucas 18, que esta parábola del fariseo y el republicano. Veamos qué es lo que pasó ahí para que tengamos una idea de por qué los fariseos chocaban tanto con el Señor, con Jesús. En Lucas 18:9, si me pueden acompañar, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Recordemos que en este entonces una de las figuras que los judíos detestaban, ¿quién era? A los publicanos. Los detestaban mucho. ¿Por qué? ¿Qué hacían los publicanos? Recaudaban impuestos y por eso los detestaban, porque recaudaban impuestos.
Yo creo que pues a nadie nos gusta que nos cobren la luz, el agua de la casa, a nadie nos gusta que nos cobren impuestos. El 10 dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El 11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y más el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces a los publicanos, pues todo el mundo los tenía como los peores. Y el fariseo diciendo: Señor, yo sí ayuno, no como este que está aquí a mi lado. El de acá diciendo, y el de aquí al lado diciendo: Señor, yo soy un pecador, perdóname. Ahí se ve la gran diferencia entre los dos. Entonces la enseñanza del Señor dice: este va a llegar a su casa más justificado que el otro, porque a Dios no le importa cómo se presenten. No le importaba cómo se presentaban los dos, sino lo que hay en el corazón de cada persona. Entonces hay que humillarse ante los ojos del Señor, porque ¿cuál es la caracteriza que tenían los fariseos? Un fariseo difícilmente iba a reconocer que él era un pobre de espíritu, un pecador. ¿Y qué dice la palabra? Bienaventurados los pobres de espíritu. Un fariseo jamás se va a reconocer como un pobre de espíritu. O sea, dicen: yo me conozco la ley, yo conozco todo, pero dicen, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si nosotros somos descendientes de Abraham, somos libres. Entonces esos eran los fariseos, todo lo que decían, y por eso se sentían muy arriba, muy enaltecidos, y no se humillaban ante el Señor. Entonces esos eran los fariseos. Todo el mundo en ese entonces sabía que la levadura, porque si algo saben los judíos, era de la levadura de la natural, porque ellos comían pan sin levadura, o sea, sabían que era el significado, sabían que era la levadura. Pero vamos a entrar a la tercera palabra, que es el tema de la hipocresía. Nadie le pone cuidado a la hipocresía. Es más, las iglesias están llenas de hipócritas. Le preguntan: pastor, ¿sabe por qué dejé de ir a la iglesia? ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de hipócritas. Hay muchos que no vienen, hay muchos que no se convierten por a causa de los hipócritas, por a causa de los que daban un testimonio y se salieron. Entonces, pues los demás dicen: pues, o sea, que primero te decías ser cristiano y andas ya en el mundo, ya andas tomando, ya andas fumando, pues entonces ni ganas les dan de venir ni a la iglesia. Es como un ejemplo. No, es que ya dejé de ir al gimnasio. ¿Y por qué? Porque hay mucho gordo. Pues eso no, o sea, si tú vas al gimnasio, ¿para qué vas a hacer? Para hacer cuerpo, para enflacar, para ponerte en forma. También algunos toman el pretexto de que porque hay mucho hipócrita en la iglesia, tampoco no vienen. Entonces cuando dicen que no van a la iglesia porque hay muchos hipócritas, pues no es solo en las iglesias, sino también en todos lados. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Tú serás un hipócrita? A lo mejor no sabes, y por eso hay que definir las cosas, saber de lo que estamos hablando. No vayan diciendo como el fariseo: el que está al lado de mí sí es, pero yo no. Señor, tú sabes lo que yo hago.
Es más, porque Dios te conoce, deberías de estar seguro de lo que tú eres, no deberías de estar dudoso. En Cantares dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Entonces la hipocresía es como una pequeña zorra. ¿Por qué le llamo pequeña zorra? Por lo mismo, por el versículo. La indiferencia, la envidia, la falta de perdón, todas esas cosas son pequeñas zorras que si tú te descuidas van a echar a perder toda la viña. Hay que identificar esas pequeñas zorras, identificar al enemigo para perseguirlo y no regresar hasta que hagamos destruido todo por completo. ¿Por qué estamos aquí? Díganme quiénes de aquí no han tenido dos caras. Díganme quién no ha tenido dos caras por niños o que estén más jóvenes. Cada quien tiene dos caras o tenían dos caras, como los pequeños, como los jóvenes y como los grandes. Los niños, los jóvenes, hemos mostrado de la mamá una cara y a los amigos, a otras personas les mostramos otra cara. Cuando preguntan que quién hizo la tarea, muchos niños no la hacen, ¿pero qué? Para que no lo saquen como aquí, que te pueden sacar de la escuelita infantil. ¿Qué es lo que hacen? Dan su doble cara y dicen: no, pues si no digo que no me van a sacar, entonces voy a decir que sí. Mostrando algo que no somos, mostrando algo como el ejemplo que no hicimos. ¿Cuántas veces no le has hecho cara buena a tu jefe, a alguien con quien quedar bien, y cuando ves que ya se está yendo, ya cambias de cara completamente? Ahora vas a la iglesia y también así. ¿Cuántas veces no has saludado a un hermano de ahí? De: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Muy amable todo, ¿no? El saludo, muy amable, muy bonito todo. Pero por dentro te cae súper mal. Por dentro tú estás: ojalá y te vayas de la iglesia, ojalá ya no regreses. Pero por fuera: hola hermano, ¿cómo estás? ¿Qué sabe qué? Todo muy bonito. No lo digo de aquí, lo digo nomás de las otras iglesias. Entonces esa es la hipocresía. Y casi todos vivimos eso y ¿saben por qué es tan fácil engañar a la gente? ¿Saben por qué es tan fácil que nos engañen, que te engañen? Porque yo le veo una sonrisa en la cara. Un ejemplo, como los payasos, tienen una sonrisa dibujada, ¿no? Cachete a cachete, una sonrisota. Pero por detrás de esa sonrisa, ¿qué hay? Quitándose esa sonrisa, ¿cómo son? Ellos actúan por compromiso de su trabajo, pero pues yo no creo que sean iguales en sus casas. Yo no creo que sean iguales cuando ya no estén en el papel de payaso. Ojalá y pues me vayan entendiendo, hermanos. Entonces, detrás de ese abrazo que tú le diste a tu hermano, que tú le diste a tu hermana, ¿habrá sinceridad? Uno puede engañar a la gente porque nosotros nomás vemos lo exterior. Hijos pueden engañar a los padres, esposos a las esposas, lo que sea. Pero ¿qué dice la palabra? No erréis porque Dios no puede ser burlado. No sé si lo han oído, pero cuando arrestan a alguien o le pasa, pues sí, cuando arrestan a alguien o le pasa algo a ese muchacho, a esa muchacha, preguntan: ¿pero por qué? Si se veía muy buena gente, ¿por qué le hicieron eso? Si saludaba todos los días, si hablaba, si era muy bueno, y hasta el final resultó ser de lo peor. ¿Por qué las personas se engañan fácilmente? ¿Por qué nos engañan fácilmente a nosotros? Porque nosotros vemos lo exterior nada más. Gracias. Entonces la hipocresía es algo muy parecido. La hipocresía es mencionada en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento,
unas 33 veces aparece sobre la hipocresía, y en el Nuevo Testamento habla sobre 27 veces la hipocresía. ¿Y por qué creen ustedes que sale tanto en el Nuevo Testamento? Pues porque por los fariseos, por eso habla mucho de la hipocresía en el Nuevo Testamento, en el Antiguo casi no. Entonces en todo el Evangelio hablamos mucho sobre la hipocresía y vamos a definir qué es la hipocresía. La hipocresía es el fingimiento de sentimientos, de ideas y cualidades generalmente positivas, porque yo creo que nadie va a querer aparentar algo malo. Yo no voy a aparentar ser un asesino. Yo quiero, si yo, por ejemplo, alguien es un asesino, va a aparentar que no lo es. Nadie va a aparentar que sí lo es. Nadie aparenta cosas malas. Eh, Cuando es un hipócrita, trata de aparentar ser bueno, trata de aparentar ser de lo mejor. Si yo soy pobre, quiero aparentar ser rico, pero difícilmente vamos a ver a un rico aparentar ser pobre. El rico va a aparentar, ¿qué va a aparentar? Quiere aparentar ser más rico todavía de lo que es. Generalmente son cosas positivas, pero contrario a lo que experimentan, es el que hace las cosas solo para que lo vean o para impresionar a los demás. Por lo general, una persona hipócrita es aquella que no sabe lo que quiere y por eso se ve obligada a portarse como los demás. Eso es hipocresía. Cuando tú haces algo para darle gusto a los demás, para que los demás vean que tú realmente estás haciendo algo de moda, estás haciendo algo que ellos hacen, pero realmente tú no lo quieres hacer, realmente no lo eres. Pero para que los demás vean lo que tú no eres. Mira, ese hermano es muy buen pastor, le vamos a imponer manos. Mira, ese hermano va para evangelista de los mejores, haciendo cosas que para los demás, vean, yo puedo predicar, yo puedo evangelizar muy bien, muy padre, muy bonito, pero no es para que ustedes me vean. No verdaderamente porque lo estoy queriendo hacer para Dios. Así es con los demás, así es en las iglesias. La palabra hipócrita, que tiene sus raíces griegas, quería decir actor o máscara. Cuando una persona tenía que asumir diferentes roles, se le decía que era un hipócrita. No en modo malo, no en modo de que, ay, eres un hipócrita, no. En ese sentido, pues tenían que asumir diferentes papeles. Pero lo que pasa es que pasó al lado del insulto, pasó al lado de las cosas negativas, pero la hipocresía tenía que ver con el teatro, con interpretar diferentes personajes. Algo muy parecido a lo que nos ha pasado aquí. Entonces, un hipócrita, ¿qué es? Es un actor, o sea, alguien que representa diferentes papeles. Ahora, ¿por qué podemos caer ahí? Porque, ¿por qué cae uno en la hipocresía? Hay varias razones que te pueden llevar uno ahí. Una de ellas es el miedo a la realidad que uno vive. Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo realidades muy duras, tanto espirituales como en lo natural, tanto en lo económico. O sea, la situación que muchas personas afrontan son muy difíciles. Entonces tienen miedo a la realidad y les hace subir a una realidad que no es como dicen vivir, es una fantasía, ellos están viviendo en una fantasía, viven en una burbuja, porque no les gusta saber verdaderamente en lo que están viviendo, no les gusta saber que su familia se está destruyendo, no les gusta saber que su esposa ya lo quiere dejar, no les gusta ver a sus hijos mal. Entonces, ¿ellos qué hacen? Pues viven en una fantasía, viven en una burbuja. Dicen que su familia, que todo está muy bien, que 10 de 10, pero no es así. Llevar uno a la hipocresía está aparentado a lo que uno no es. ¿Por qué?
porque la realidad que uno está viviendo es tan dura que a uno le da miedo vivirla, entonces la vive en medio de fantasías y la aparenta para que los demás lo vean. Yo en mi casa me puedo estar deshaciendo, mi familia se puede estar deshaciendo, pero pues aquí con ustedes yo les puedo decir que mi familia está muy bien, que todo va muy bien. Eso es lo que dicen que viven en medio de una fantasía. Otra razón es que uno no se acepte como es, que no nos aceptemos como somos. ¿Se acuerdan cuando Pablo decía, yo sé contentarme en todo, ya pasé por todo, por la escasez, por la abundancia, estuve preso, lo que sea, ¿no? Yo sé moverme en los dos ambientes, cuando tengo y cuando no tengo. Hay gente que no se aceptan como son, como dice la Biblia, pobres que quieren ser ricos. Entonces no aceptan sus realidades. Entonces tratan de aparentar algo que no tienen. Tratan de aparentar algo que no lo son. Pero no es que uno no anhele tener cosas buenas, eso no es malo. Pero si no las tienes, para que vas a aparentar lo que tienes. O sea, yo puedo decir, yo quiero evangelizar. Me gusta mucho evangelizar y quiero tener ideas, quiero hacerlo con mis hermanos. Eso no es malo, eso no es decir que eres un hipócrita, sino lo estás haciendo para Dios, lo estás haciendo para que te vean. Eso es a lo que me refiero. O sea, no hables de que tienes a tu familia en sujeción cuando en verdad no la tienes. No hables sobre tu relación que va muy bien, que va perfecta, que va 10 de 10, cuando en verdad no la tienes. No hables de una relación con Cristo cuando no la tienes. Entonces, acepta tu realidad. Por eso es que a veces dicen que es mejor un pecador a un religioso. Porque el pecador sabe que está afuera, que no tiene una relación, que necesita entregarle su vida a Cristo, que si se muere va a ir al infierno. Pero el religioso, que tampoco tiene una relación con Cristo, porque pues no conoce a Dios, dice, no, yo ya le entregué mi vida a Dios desde hace mucho, es más, yo hasta nací en el Evangelio, mi papá y mi mamá eran cristianos, ¿y de qué le sirve todo eso si no se van a salvar? Dicen, llevo 20 años yendo a la iglesia, y pues de eso nada sirve. No por venir 50, 100 años aquí a la iglesia vamos a tener la salvación. La otra vez estaba viendo un pastor, ahora que estaba haciendo mi predica, y ya iba todo muy bien y todo, pero de la nada, en vez de hablar de Génesis, dijo Géminis, y se confundió, entonces todos se sacaron así como de onda. ¿Alguien sabe qué es Géminis? ¿Sí? Un zodiaco. Y ya dijo, no, perdón, es que me estoy acordando de eso, porque hace rato lo vi en la tele, hizo un entre paréntesis. Y dije, no, también que ibas chato. Ya lo tuve que quitar. Entonces es mejor el pecador, el publicano que dice, Señor, yo soy un pecador, perdóname, Señor. Es mejor ese publicano que el fariseo que dice, a mí me sobra hasta lo cristiano. Pues es mucho mejor un publicano. Entonces, aceptemos la realidad. Hay tres cosas muy importantes, que primero es tener la sinceridad de reconocer que hay problema, la humildad de pedir ayuda, porque hay muchos que andan muy mal y no piden ayuda para no quedar mal, no piden ayuda porque estoy aquí en la iglesia, estoy aparentando que mi familia está de lo mejor, ¿para qué pido ayuda? Y también la obediencia, aquel que te va a ayudar, o sea, la obediencia. ¿Quién nos va a ayudar? Dios. Entonces, tener obediencia hacia Él. Reconozco que tengo un problema, pido ayuda y estoy dispuesto a hacer lo que la persona que me va a ayudar me diga que haga. Muy bien, pero si reconoces, pides ayuda y no obedeces, pues hasta ahí llegaste. La obediencia es la que trae las bendiciones de Dios. Otra razón
puede ser la inseguridad. Cuando una persona dice que su cuerpo nada vale, que dice, no, es que no me gusta esto, no me gusta lo otro de mi cuerpo, no me gusta muchas cosas. Ahí es cuando tú eres manipulable totalmente. Y eso te lleva a ser hipócrita, a dar miles de caras porque eres inseguro. O sea, ni siquiera tú sabes ni quién eres. Ya ni sabes qué cara dar. ¿Por qué? Porque no sabes quién eres. Y no sabes quién eres y ya ni sabes ni qué cara dar, ya ni sabes qué decir, ya no sabes qué máscara poner. A veces también la hipocresía increíblemente es un mecanismo de defensa. La gente es hipócrita para defenderse. Mm, em, hay mucha gente que miente ¿para qué? Pues como un mecanismo de defensa. Porque mienten los niños a veces para defenderse, ¿no? Que le preguntan, no, pues ya hiciste tu cuarto, no, pues que sí. ¿Qué están haciendo ahí? Lo están haciendo de defensa, pues ¿para qué? Para que no les den vara, no los regañen. Acá con jóvenes, no, pues sí estudiaron, no, que sí, en verdad no estudiaste, pero ¿para qué estás mintiendo? Usándolo de defensa, pues para que el pastor o el hermano no te regañen. ¿Cuánta gente no miente como un mecanismo para salir de esta situación? Gracias. Como decía el apóstol Pablo, es que a veces yo quiero hacer lo bueno, pero no lo hago, porque dentro de mí hay dos cosas. No sé si conozcan ese versículo que parece un trabalenguas, que dicen que es un trabalenguas. Pero el punto es que él reconocía que dentro de él había cosas que debería hacer y no hacía. O sea, tienes que reconocer que dentro de nosotros hay dos naturalezas, que el pecado que mora en nosotros, pero quiero que quede algo bien claro, es cuando pues acabas de recibir a Dios, cuando en tus primeros días, no primeros días, porque no a la semana ya vas a ser cristiano 100%. Mis abuelitos llevan 17 años y no por eso ya son cristianos 100%, todos tenemos nuestras fallas. Pero a lo que me refiero es que el pecado mora en nosotros, pero poco a poco ese pecado ya no va morando en nosotros. Poco a poco ya se va saliendo, poco a poco ya no está en nosotros. ¿Por qué? Porque pues en ese pecado está la vieja naturaleza, está la concupiscencia. Pero tienes que desarrollar la otra parte, que es la parte espiritual, para que esa parte maneje a la otra. Y por eso digo, poco a poco, la parte espiritual va a ir ya llenando todo tu corazón, ya no vas a tener la mitad pecado y la mitad espíritu. Pues eso es lo que me refiero. Pero no digas que ahí está la capacidad de mentir, o de asesinar, o de todo. En ese pedacito que queda, tienes muchos pensamientos, tienes muchas ideas que todavía quedan. ¿Por qué? Porque es pecado. A veces dicen, pastor, es que esa persona me hizo algo. Pero si no tienes a Dios, esa persona, hagan de cuenta un hermano me hace algo, pero ese hermano me puede hacer miles de cosas, si porque la capacidad está ahí, todavía sigue ahí ese pequeño, ¿qué podría decir? Por ejemplo, ese pequeño pedacito de levadura sigue ahí, entonces ese pequeño pedacito todavía, si tú llegas y lo sueltas, explotas. Yo creo que la mayoría o todos alguna vez hemos explotado. Cuando ya no aguantamos, explotamos. Entonces, hay diferentes tipos de hipocresía. Esta es la hipocresía social. Por cuestiones de moda empiezas a hacer lo que los demás hacen. ¿Por qué? Porque es la moda. Ahorita pues eso está pasando con los jóvenes, que empieza la moda y quieren vestirse de una forma, quieren vestirse de otra. ¿Pero por qué?
no porque te guste, sino porque está de moda. Hay gente que se viste porque los demás, porque los demás les gusta. Tú te vistes de una forma porque viste al otro vistiéndose así. Tu mamá te dice, no, es que se te ve mal, es que te queda feo. ¿Por qué te lo pones? Y tú dices, no, es que porque pues es la moda. ¿Por qué te pones ese pantalón? Porque pues es la moda. ¿Por qué te pones esa blusa? Porque es la moda. Entonces también eso es hipocresía. ¿Y qué pasa si no lo usas o si no te lo pones? Te aíslan, no te aceptan en el grupo, no te sientes aceptada porque los demás traen una moda y tú no la traes. También otro ejemplo es cuando votan, no porque quieren, sino porque ya le dieron una despensa, sino porque ya le dieron dinero, porque aquí me dan pan, porque aquí me dan café, porque aquí me dan recreo. No, me equivoqué. Estoy hablando de las votaciones. Entonces así es la gente, también hay hipocresía ahí, porque los partidos, ahí nos llegaron también al taller y nos dieron una maquinita para desinfectar el local. ¿Y con qué motivo hacen eso? Pues para que votes por ellos. ¿Con qué motivo te dan una despensa? Para que votes por ellos. Así es mismo con las iglesias. Te dan despensa, te vas con ellos. Te dan privilegios, te vas con ellos. Platicas con los pastores y ves que no son tan... o sea, si el pastor te ve que estás haciendo algo malo, no, o sea, ¿cómo me podré dar a explicar, hermanos? Yo sé que sí me están entendiendo. Hay muchos privilegios. Muchos privilegios en las iglesias. ¿Y por qué? Pues porque están buscando gente, están robando ovejas. Llega un pastor, te ve tus ovejas, está viendo que tú les estás dando su comida y ¿qué dice? No, pues yo les voy a dar algo mejor para que se vengan conmigo. Pero no saben esas ovejas que están comiendo lo mejor que hay. Eso está pasando mucho en las iglesias. Más que nada, pues con privilegios de darte cosas. Dicen, es mejor que ya me comprometí con ya me comprometí con este partido, ya me comprometí con esta persona. ¿Por qué? Porque me dieron algo, pues ya voy para allá. ¿Eso qué es? Eso es pura hipocresía. Pero la hipocresía de la que estamos hablando, que es la que nos interesa, es en la parte espiritual. La hipocresía en la iglesia. En la iglesia hay mucha hipocresía. Yo quiero decirte, hermano, que cuando a ti te pregunten si hay hipocresía en la iglesia, di sí, claro que sí, muchísima. Cuando hay gente que se cree muy espiritual, pero realmente lo hacen solo cuando los ven, pero dentro de su casa, cuando los van a ver los demás, son completamente otros. Como les estaba diciendo hace rato, aquí son alguien, en sus casas o cuando están solos son otras personas. Se quitan su máscara. Eso es hipocresía. Aquí los puedes ver que hablan muy lindo, pero en la calle pues ni se diga, en sus casas pues ni se diga. Ejemplo, aquí predican bien bonito, te hablan bien bonito, evangeliza hasta la mosca, el hermano, te ayudan todo. Pastor, no cargue esa maleta, no se vaya a lastimar. Carga una maletita como por ahí así mi abuelito. Pero pues así son. Pastor, ¿en qué le apoyo? Pastor. Miren, ahí está la maletita. Ya con eso dicen que se va a lastimar. Pastor, pastor, yo evangelicé a 30 personas, 2 perros y un gato. ¿Y de qué te sirve todo eso? Solo esperan a que ya nadie los vea y se quitan su máscara. Se quitan su traje de oveja. No sé si han visto en las películas cuando se visten de algo y al tanto tiempo ya están cansados, ya nomás esperan a llegar a sus casas, ya nomás esperan a cambiarse y ya bien a gustos. Ya me quité mi traje de oveja, ya ahora sí.
Creen que eso es ser cristiano, evangelizando, hablando bonito, predicando bonito. Pero pues eso no es nada, eso es un hipócrita. Hay pastores que predican que dicen que son la reencarnación de Elías, pero abajo del púlpito, fuera de la iglesia, dan hasta vergüenza, como los que estaba hablando. Entonces en la iglesia sí hay hipocresía, desafortunadamente, pero hay gente que verdaderamente se queda en el remanente. Amén. Gloria a Dios. Recordemos lo que les decía de las multitudes. Si usted lo separa por grupos, si lo separamos por grupos, hay de todo. Pero también hay un grupo que está ahí, que espera y que quiere conocer al Señor verdaderamente. Ya depende de ti que a este grupo quieras permanecer. Ahora, ¿de dónde nace la hipocresía? A lo mejor estás pensando que en medio del pecado, allá afuera, en las iglesias, gente que no es de Dios. Pero pues vamos a ver de dónde nace la hipocresía. ¿Me pueden acompañar a Jeremías 23:15 con un amén? Dice: Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: He aquí yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. De los profetas de Jerusalén es de donde salió la hipocresía sobre toda la tierra. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Esto es para que no nos creamos los super. Que es una de las cosas que caracteriza mucho al hipócrita, un hipócrita que se siente superior al otro, hasta con la capacidad de señalar, hasta señalan. Jesucristo nunca señaló. Jesucristo lo que hizo fue corregir, llamar al arrepentimiento. Vete y no peques más. Pero en ningún momento señaló. Entonces hay muchos que tienen ese problema, señalan mucho y se creen superior a los demás. Y recordemos que para salvación todos somos iguales. ¿Y qué dice la palabra? Que el justo con dificultad se salva. Entonces no nos creamos tampoco que estamos en la cima, que somos los mejores, que somos más que ellos. No nos sintamos así, hermanos, porque eso ya es como ser un hipócrita. Por lo general, un hipócrita es muy legalista. ¿Qué es ser legalista? El legalismo es cuando la gente pretende legislar donde Dios lo legisla. Por ejemplo, hay muchas iglesias en donde las mujeres no les dejan usar pantalones. Entonces, se van así pues los pastores con cositas así pequeñas. Dicen la palabra, pero es que ustedes colando el mosquito y se tragan el camello. Entonces se van cositas de esas, así pequeñas. Ejemplo, no pueden usar pantalones porque la palabra dice tal y tal y tal. Pero bueno, entonces si están jugando a los judíos, entonces no son 10 mandamientos, son más de 600 mandamientos en la ley judía. También cuando los pastores hablan sobre la ley de Moisés, es preguntarle: ¿entonces usted ya se circuncidó? Obviamente que pues no lo han hecho. Entonces, ¿por qué juzgan a los judíos? Salen con cada cosa incoherente porque se van mucho a la letra, a cumplir cosas cuando realmente Jesucristo decía: ustedes ignoran el espíritu de la ley. Entonces, ya sumando las tres cosas que el Señor decía, cuando Él les decía: cuídense de la levadura de los fariseos, no hablaba de la levadura literal, sino de las ideas, de los conceptos que se trataban de meterse a las iglesias.
de esos lobos que se trataban de meter a las iglesias. Y como los discípulos, a pesar de que caminaban con el Señor, les faltaba fe, a pesar de que tenían al lado, a pesar de que caminaban con Él, todavía les faltaba fe. Porque el Señor varias veces les dijo: hey, ¿dónde está su fe? Muchas veces. ¿Por qué? Porque cualquier cosa los descontrola. Cualquier cosita los trataba de sacar de ahí, les decían algo y los dejaban pensando. A ti te dicen algo y te dejan pensando. Si no estás bien firme, si no conoces bien de la palabra, fácilmente pues te pueden engañar y te pueden mover tu mentecita. ¿Por qué? Porque los lobos ya saben cuáles son los recién nacidos, las recién ovejas nacidas. Y los lobos van a atacar ahí. ¿Por qué? Porque saben que pues ahí son presas fáciles. No va a venir un pastor de que digamos, de Cristo vive, a decirle a mi abuelito que se vaya para allá, pues como cuándo. Pero si llega alguien, una persona que está recién nacida, obviamente llegan, le mueven la mente, le dicen otras cosas y pues lo llevan para allá. Les decía algo y los dejaba pensando. Entonces dice: cuídense de la levadura, cosa que esta gente quiere inculcar a la iglesia. Ese no es el evangelio que nosotros le hemos presentado, esas no son las enseñanzas. Vosotros no habéis aprendido así. Por eso decía: cuídense de la levadura. Hoy en día es increíble con qué facilidad a la gente se deja leudar, se deja contaminar con una facilidad increíble. ¿Por qué? Porque cualquier cosita los hace salir del fundamento de la fe. Se van por cualquier cosita sin saber si está respaldado por la palabra. Entonces, hoy en día la levadura de los fariseos, bueno, decía: guardaos, que quiere decir guardarse, cuidarse, alejarse o protegerse. ¿Guardaos de quién? De la levadura, de las contaminaciones, de los conceptos, o sea, de las cosas que hacen que la gente le dé comezón de oír. A eso les decía: cuídense de todo eso. Entonces, ¿cómo saber si nosotros estamos siendo hipócritas? Vamos al libro de Mateo 23. 23:1. 2, 3. El título dice: Jesús acusa a escribas y fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Entonces ahí está diciendo: ellos son importantes, esa gente lo que habla pues es importante. Están sentados en la cátedra de Moisés. Pasamos al 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, primera cosa que hacían los fariseos: decían, pero no hacían. Ahora aplícalo a ti. ¿Eres de esos que dicen pero no lo hacen? Que les dicen: es que aplícalo a tu vida, y tú lo estás aplicando en tu vida. En la iglesia o a tu familia, a tus hijos, a tus hermanos, les dices: ora, ponte a orar, ora en los alimentos, lee la palabra, pero pues tú lo estás haciendo, tú estás orando, tú estás leyendo la palabra. Entonces, si no lo estás haciendo, estás siendo igual que los escribas y fariseos. Recordemos que cuando el Señor vino aquí, Él nos dijo a la gente que hiciera cosas. Es más, acordémonos cuando Él quería darles una enseñanza a los discípulos del servicio. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Les lavó los pies.
también dijo un mandamiento nuevo. Les doy un mandamiento nuevo que dice, también dijo un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros. Y cualquiera puede decir, pero ese mandamiento no es nuevo, es pues hasta el Antiguo Testamento. Lo nuevo es que el Señor les dijo, voy a dejar un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros, Amén. como yo los he amado. Amén. O sea, que les dejo mi ejemplo, pues, es lo que decía. Entonces el Señor puso su ejemplo. Entonces no seamos como los escribas y fariseos que decían a la gente cosas cosas que hicieran, pero ellos no los hacían. En el 4 dice, ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas? Es lo mismo, ponerle a cargar a la gente y que tú no estás dispuesto a ayudar. No ores para que los hermanos te vean, no enseñes para que los hermanos te vean. No evangelices solo para que los hermanos te vean. Si verdaderamente lo haces por amor, no importa si te ven o no te ven. Si oras solo para que te vean, lo vas a hacer en frente de los hermanos, en frente de la gente. Pero si verdaderamente quieres orar, tú lo puedes hacer en cualquier lugar, hasta solo, hasta que nadie te vea. Evangelizas en frente de los hermanos y ya cuando no están los hermanos hasta vergüenza te da. Pero si verdaderamente quieres evangelizar, sea donde sea que estés, hasta si estás en Estados Unidos y nadie de los hermanos está, tú puedes ponerte a evangelizar si verdaderamente lo estás haciendo de amor. Así es. Si hoy reconoces que estás apartado de Dios, que estás siendo un hipócrita, arrepiéntete, clama a Él. O si no quieres nada con Él, pues de una vez ya retírate. Santo. Aquí hay muchos que yo espero que no sean así, que no sean hipócritas. Pero yo a veces me pregunto, ¿por qué esperan a que se cicatrice la herida y luego la vuelven a abrir? Yo veo mucho a mis abuelitos cuando estaba viviendo con ellos. Van poco a poco saliéndose, uno al otro, al otro, al otro. ¿Por qué dicen que se van a quedar ahí para siempre? No, pastor, usted ponga el rancho de la iglesia en mi nombre y nunca me voy a salir. Y el día siguiente se salió. No, pastor, siempre voy a estar ahí para apoyarlo. Y a los 2 días se sale. Yo cuando estaba con ellos, con mis abuelitos, nos poníamos a ver una serie que nos gustaba mucho. Y de la nada, el teléfono. No, es el hermano. Ya, sí, yo mi abuelita, no, que el hermano. Y de repente mi abuelito, el hermano. No, ya también se dio al hermano, se dio mi abuelito. Ya, pues decía, no, pues pasar, ya me quedé solo. Ya, ellos están en consejería. 3 de la madrugada, 4 de la madrugada, pastor, hermano, pero venga, pasó esto, ya van, se levantándose, al día siguiente tienen compromisos. ¿Y para qué? Para que se vayan, para que los dejen solos. Yo veo cómo van saliendo y mis abuelitos sufren de suerte. ¿Por qué? Porque los cuidan, los aman, están ahí 24/7. Sea la hora que estén, ahí están para ellos. ¿Para qué? Pero al final hasta le roban a sus bebés. Yo a mi abuelito le decía, abuelito, ¿cuándo me vas a enseñar a manejar? Tengo muchas ganas de que tú me enseñes a manejar. Tengo 16 años y en esos 16 años 2 veces nomás me enseñaron a manejar. Por lo mismo. Porque ahí estaba para los hermanos, ahí estaba para ustedes. No tienen ni tiempo, o sea, ese tiempo
para enseñarte a manejar rápido. Pero en ese tiempo hay, ¿por qué? Porque están pendientes de todos ustedes, porque están pendientes de los que los dejaron abajo. Siempre que estaban cenando, estábamos viendo películas, series, platicando. Se iba mi abuelita a contestar la llamada de una hermana, se iba mi abuelito a contestar la llamada de una hermana. Ya están diario, no importa el día, no importa lo que sea, ahí están para ellos. Pero pues hasta el final los dejan. Hasta el final se les hace muy buena la palabra esa. Entonces yo me pregunto, mis abuelitos ven cómo se sale uno, lloran, sí, sufren, sí, pero ya se les va cerrando esa herida poco a poco y esperan a que se cierre, a que se cicatrice para volverla a abrir. Yo les pregunto, ¿por qué esperan a que se vuelva a abrir? ¿Por qué esperan a que se cicatrice? Porque no ven que uno ya se paró, ya se fue, porque no se va a nosotros. Si verdaderamente quieres ser hijo de Dios, le damos gracias a Dios porque sigues aquí. Pero si no, ya no esperes, ya mejor levántate y vete. La puerta está grande, ahí cabes. O sea, ¿ya para qué te esperas? ¿Para qué sigues aquí? ¿Nomás para volver a abrir otra herida? Pues no. Diario, todo el año. Ahí están mis abuelos. Yo a veces digo, ¿por qué no mejor dejan todo y se van? Van a congregarse, o sea, ya no seas pastor. Y me dice mi abuelito, sean uno, sean dos, voy a estar para ellos. Y digo, ¿qué grande amor es ese? Para que aunque vuelvan a abrir esa herida, mi abuelito y mi abuelita esperen, se la vuelven a abrir y ahí siguen de pie, ahí siguen con ustedes. Pero yo les digo algo, si ya te quieres ir, levántate, nadie te va a decir nada, nadie te va a criticar. Ya levántate, agarra tus cosas y vete. No esperes a que cicatrice la herida. No esperes a que se calme todo y volver a hacerlo sufrir. La verdad, pues no, la puerta está muy grande. Y si verdaderamente quieres estar aquí, dice la palabra del Señor, si tú llamas, yo te abro, si tú clamas, yo te respondo. Él está ahí tocando la puerta de tu corazón. Si tú me abres, yo entro y cenaré contigo. Y pues no se esperen, hermanos, no se esperen a que cicatrice la herida. Y si verdaderamente estás aquí por amor a Dios, no por amor a los hermanos, no por amor a un hermano, a una hermana, le damos gracias a Dios porque sigues aquí. Sean uno, sean dos, mis abuelos siguen para ustedes. Y pues ese amor no se compara. Yo al primero que se hubiera ido ya dejo todo, ya, ¿para qué? Sigo aquí. Los dejo, pues sí, es que pues nomás van poquito a poquito. Pero no, aunque sea uno, aunque sea dos, me dijo mi abuelito, yo voy a estar para ellos. 24/7, te digo, no, pues gracias, porque les has dado un pastor que en verdad los ama. Entonces, mis hermanos, vean si verdaderamente son hipócritas o si verdaderamente están aquí por amor. Y si verdaderamente estás aquí por amor, dice, si tú me abres, yo entro y cenaré contigo. Eso sería todo, mis hermanos. Pongámonos sobre nuestros pies para cantar una alabanza. Dios les bendiga.